Esta planta que estás viendo fue retirada del juego antes del lanzamiento oficial debido al incidente que hubo cuando se probó la beta del juego. Todo se remonta a cuando uno de los programadores llamado Dave tuvo un error en los algoritmos de las plantas. O bueno, eso fue lo que creíamos. Dave había tenido mucho éxito dentro de la empresa, pues él fue el creador del logo Dave en la empresa. Dave nos contaba que un día lo soñó y se inspiró en hacer al personaje, así que dibujó en un papel y lo llevó al equipo de diseñadores para que lo digitalizaran. Una vez terminado, él personalmente creó todos los comandos para Dave en el juego. Pero, además de eso, también creó otra de las plantas, una que jamás vio la luz en el juego. Quizá te preguntes, ¿cómo es que yo conozco esta historia? Pues bueno, yo fui quien encontró el cuerpo de Dave sin vida. Un día, entré a la oficina de Dave. Yo era uno de los encargados del sonido del juego. Había colaborado para crear la canción tan famosa de este, al igual que me encargaba de grabar la voz de Loco Dave, quien su creador era la persona que hacía la voz. En secreto, él me comentó que estaba trabajando en una planta llamada Sonrisa. Recuerdo que me enseñó el dibujo de esta planta y he de decir que no tenía el estilo que la empresa estaba buscando para las plantas, pues era una planta con una cara de humano sonriendo. Era algo muy extraño de ver. No sé cómo describirla, pero bueno, Dave estaba tan entusiasmado que yo lo apoyé. Dave llevó la planta al equipo de diseño y la planta fue digitalizada. Una vez terminada, Dave programó a la planta, la cual tenía una habilidad de convertir al zombie en humano de nuevo. El zombie, una vez humano, tenía una gran sonrisa, como si estuviera feliz. Así que corría sobre la línea y entraba corriendo a la casa de Dave. Esa era la función de la planta. Dave además programó para que ésta costara 400 soles y tardara cerca de 1 minuto en poder volverla a plantar. Era una planta muy poderosa, así que Dave la llevó al director, pero él dijo que esa planta sería muy fuerte y que el aspecto que tenía no quedaba con las demás plantas. Así que le dijo que no le iban a incluir en el juego. Dave, desilusionado y triste, no quiso hablar con nadie. El día que lo encontré sin vida, ocurrió algo que tuvimos que detener el proyecto del juego, pues estábamos a una semana de que se estrenara. Ya estaba casi todo listo, digamos que estábamos en los últimos detalles. Cuando nos reunimos todos en la sala de juntas, la única persona que no estaba ahí era Dave. Me pidieron que lo fuera a buscar. Yo corrí, pues no quería perderme la beta del juego. Así que lo busqué por todos lados, en su oficina, en todo el piso donde trabajábamos, pero nunca lo encontré. Así que regresé a la sala de juntas, donde estaban probando el juego. Recuerdo que entré y me acerqué al primer compañero que encontré. Le dije que no había encontrado a Dave, pero él no me respondió. Ahí fue cuando volteé a ver a todos y vi el horror en sus rostros. En la pantalla estaba la planta que había creado Dave, pero esta ya no estaba nada extraña. Ahora era una planta horrible. Y cuando vi lo que estaba haciendo, me dio mucho miedo y tuve que salir de ahí. Estaba bailando mientras aparecían todos nuestros nombres con sangre. Corrí hacia mi oficina, pero a lo lejos vi a Dave. Me detuve y le grité: Dave, necesitamos hablar. Le quería preguntar acerca de lo que había pasado, porque había puesto nuestros nombres con sangre, y lo peor es porque había hecho esa planta.
Pero Dave tan solo siguió caminando hasta que se metió a la puerta donde guardaban las cosas de limpieza. Y cuando la abrí, ahí estaba el cuerpo de Dave. Los investigadores nos dijeron que Dave había muerto cerca de 12 horas antes. Yo les dije que eso era imposible, pues lo acababa de ver entrar al armario. Los investigadores me voltearon a ver como si yo estuviera loco, pero yo sé lo que vi. Después de ese incidente, me salí de la empresa, pues nadie nunca me creyó. Sé que te preguntas qué pasó con la planta. Pues bueno, el director la borró del juego, al igual que la voz original de Dave. Como faltaban pocos días, tuvieron que improvisar y cambiarle la voz a Dave por ruidos, por cuestiones de tiempo. Tiempo después me compré una copia del juego, pues fue un proyecto donde colaboré, pero juro que a veces, cuando escucho los ruidos que hace loco Dave, es como si pudiera estar escuchando la voz de lo que alguna vez fue mi compañero de trabajo, Dave. Si te gustó el video, no olvides darle un like y suscríbete. Ya estamos muy cerca de los 100,000 suscriptores.